Bueno, cuando hablábamos de demand pool, lo que estamos diciendo es que en el centro, o el modelo de Klein-Rosenberg, en el centro del proceso de innovación está la empresa. Y en la empresa, lo que hay que desarrollar, más que la capacidad de hacer investigación y desarrollo, que requiere laboratorios caros muchas veces, es lo que llamamos algunos el proceso de gestión tecnológica en un modelo de innovación abierta. Y la gestión tecnológica consiste básicamente en desarrollar las capacidades de entender bien mis estrategias de negocio y ver cómo yo inserto el tema tecnológico como una pilar central en mi estrategia de negocio y desarrollo la capacidad que está planteada acá en este círculo de mirar al mundo comercial, a la organización, al medio ambiente, por eso está inserto en este ámbito, y puedo así identificar tecnologías relevantes que me pueden generar cambios en este ámbito. ¿Cómo puedo seleccionar? ¿Cómo puedo adquirir? ¿Cómo puedo explotar y producir? Y eso es un tema central. Entonces a eso llamamos la capacidad de gestión tecnológica como una actividad core de las empresas que son capaces de hacer open innovation y que se vinculan con el mundo, ¿no es cierto? Licenciando tecnología, haciendo contratos de investigación con universidades, con institutos, participando de consorcios de investigación con otras empresas, etc. Este tema de la gestión tecnológica es un tema fundamental y hay una serie de distinciones que hay que aprender. ¿Qué se aprende? Que normalmente están ajenas al lenguaje común, que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de propiedad intelectual. ¿Qué significa obtener libertad de operación para poder desarrollarse en ciertas tecnologías? ¿Cómo se obtiene libertad de operación? En un mundo en que estamos incluso pensando en hacer más estrictos los cumplimientos con el TPP de propiedad intelectual, estos temas pasan a ser fundamentales. Algunos plantearon esto como en una evolución del concepto de interacción entre empresa y sociedad. Inicialmente se acuñó en los años 90 el concepto de economía del conocimiento. Y eso está obsoleto, aunque todavía se habla de economía del conocimiento. Pero el concepto de economía del conocimiento estaba muy vinculado a una idea que era el concepto de la triple hélice. Y el concepto de la triple hélice básicamente era un modelo en que planteaba la interacción, esto viene mucho de países desarrollados, entre empresa, universidad, o digamos oferta de ciencia y tecnología, porque no son solo universidades, y Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Las reglas del juego, pero financiar una base de recursos para que esa oferta de conocimiento se vaya renovando. Y entonces el tema central en esta triple hélice es cómo el Estado es capaz de obtener de un mundo privado señales en términos de cómo dirigir ese financiamiento para que esa oferta haga lo que se llama Mission Oriented Research, es decir, investigación que es relevante desde el punto de vista de las necesidades del negocio. Y cómo cierro la brecha cultural que hay entre el mundo de la academia o de los tecnólogos y el mundo de la empresa, para que eso se trabaje, se implique y se genere ahí un proceso de innovación. Este era el tema, digo, de los años 90, donde surgen las TTO, las Technology Transfer Office, en las universidades, y se toma el ejemplo de Stanford, ¿no es cierto?, que crea su oficina a mediados de los años 80 y se hace millonario con 2 o 3 invenciones muy importantes, lo mismo el MIT, etc. Pero después surge el concepto de la cuádruple hélice y se da cuenta, que da cuenta del hecho de que no basta con que la empresa sea capaz de entender la relación entre conocimiento, universidad, Estado, para poder aprovechar esas oportunidades para su propio desarrollo en el ámbito de la innovación. No basta. Porque aquí hay un actor fundamental que no se le puede dejar afuera, que es la sociedad en su conjunto. Entonces, que es la comunidad
incluso más local, pero también la sociedad en su conjunto. Y acá aparece como un tema central, entonces, el concepto de la sociedad del conocimiento. Algunos hablan incluso más allá y hablan de knowledge democracy. ¿Por qué? Porque es una sociedad, una comunidad cada vez más empoderada, que además tiene mecanismos de comunicación nuevos. Las redes sociales son todo un nuevo fenómeno de cómo la comunidad local da a conocer sus deseos o sus disgustos, lo cual tiene efectos en el capital intangible de la sociedad, de las empresas, que es su imagen corporativa, y que incluso puede tener efectos sobre el sistema político, como el sistema político tiene influencia también en lo que las regulaciones, todo eso empieza a estar vinculado. Entonces, en inglés habla del media-based society, es decir, la sociedad que se expresa a través de los medios de maneras cada vez más ubicuas. Si uno no comprende ese fenómeno, está en problemas, ¿ah? Como empresa estoy diciendo, ¿ah? Está en problemas como empresa. Y otra connotación de este tema, ¿no es cierto?, es cómo uno es capaz, ya en su entorno más cercano, de crear capital social. De ahí surge esta visión de Porter, ¿no es cierto?, que aquí ya no se trata de responsabilidad social empresarial. Eso es un cuento, es como la caridad. La caridad está bien, a ciertas personas puede ser importante, pero hoy día la sociedad no demanda caridad. Lo que la sociedad demanda es valor compartido, es sentirse parte del mismo buque, ¿ah? Y que por lo tanto la empresa, cuando plantea su visión incorpora su entorno. Y eso es un tema nuevo. Y las empresas hoy día en Chile están luchando por tratar de entender estos fenómenos. Y tienen una cierta debilidad en el sentido de que no tienen las competencias interdisciplinarias que les permite insertarse bien en esa dinámica. Y eso es un problema. Y nosotros en un programa como este tenemos que dar cuenta de ese tipo de situación. Y para más remate viene el cambio climático. Y el cambio climático nos pone en un juego completamente nuevo, ¿no es cierto?, a nivel global, a nivel planetario. Y ahí surge entonces el quíntuple hélice, que es que de lo que se trata del fenómeno de innovación ya no es solo la triple hélice, no es solo tomando en cuenta mi comunidad y la sociedad y las culturas y los valores y la creatividad, los temas culturales tienen gran importancia en la cuádruple hélice, pero aquí de lo que se trata es cómo somos capaces de generar un desarrollo más cooperativo que integra sin duda las necesidades de la sociedad civil, pero también una necesidad de sustentabilidad ambiental. Y ojo que no estoy acá planteando el discurso de las ONG fundamentalistas, estoy planteando la visión de las Naciones Unidas, en que habla de sustentabilidad desde la perspectiva de que nosotros no comprometamos la capacidad de las generaciones futuras de vivir al menos como lo hemos hecho nosotros. Y esa es la visión de sustentabilidad. Y el cambio climático claramente aparece como un desafío fundamental. Entonces esto genera otro espacio más amplio de condicionantes y demandas del mundo de la empresa, pero también de espacios de innovación. Hoy día, en el mundo desarrollado, hay un enorme espacio de innovación en temas como eficiencia energética, por ejemplo, en vivienda, en transporte, una nueva visión de las ciudades, el concepto de la ciudad inteligente, tiene que ver con eso, grandes oportunidades de negocios y de innovación en esos planos, en el ámbito de la energía, para que mencionarlo. Tenemos acá nuestro profesor, ¿cómo se hace? ¿De nuevo? En el trabajo que hemos desarrollado en este equipo nos parece que si uno mira lo que ha sido la división tradicional entre el Estado, las universidades y las empresas, hay líneas rotas, hay puentes que no conectan efectivamente lo que es la demanda hoy por una innovación integral y que tenga que ver con las demandas de la nueva sociedad. Por eso diseñamos
un módulo que tiene que ver, que llamamos personas, pero que en realidad tiene que ver con algo que tiene un nombre poco conocido. Es una visión del humanware. Conocemos del hardware, conocemos del software, conocemos del network y de todo lo que es conectividad, pero ha quedado este eslabón perdido llamado humanware, que es justamente lo que nosotros queremos potenciar, aplicar y tratar durante este máster en ingeniería industrial. Ya el nombre de humanware da una señal de esta visión, de esta perspectiva que tiene que ver algo con coaching, que tiene que ver con interacción, que tiene que ver con trabajo colaborativo, que tiene que ver con proyectar más allá de la sala y de los trabajos individuales un esfuerzo en equipo para co-crear. Nosotros creemos que en este mundo, como decíamos, global, líquido, hiperconectado, tiene que haber un nuevo profesional que ha pasado por un trabajo interdisciplinario y que adquiere algunas habilidades que en las escuelas y en los programas académicos tradicionales de la ingeniería hasta ahora no se han presentado. Nos parece que el ingeniero del siglo XXI que queremos formar con esta nueva visión en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI justamente apunta a satisfacer una demanda, como ya han dicho algunos de los candidatos y algunos de los postulantes y ya alumnos de este nuevo máster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Primera vez que incorporo a sugerencia de Gastón un video que además bien telepático esta cosa, porque llegó el video en la noche, yo no sabía lo que decía, yo tenía mi presentación preparada y estamos en sintonía total, pero total, ¿ah? Entonces el tema yo lo llamo capital social, ¿ah? Y no lo llamo yo, lo llaman, digamos, los entendidos en este tema. ¿Cómo creemos capital social? Algunos lo mencionan, capital relacional, tú llamas el human work, efectivamente, son maneras de denominar semánticamente distintas, pero que nos referimos a lo mismo, y que en este mundo de la quíntuple hélice, en que tenemos que tener e incorporar a la comunidad circundante, a la comunidad global, a las redes sociales, a nuestros clientes que interactúan y se expresan a través de distintos medios, pero además los desafíos de sustentabilidad, que además condicionan las percepciones de la comunidad circundante, porque ya empieza a ser incorporado en las demandas de la sociedad. Ese es un tema fundamental. ¿Cómo estamos nosotros como país en este proceso? Yo les traigo, para no ser tan autorreferente, la visión de Ricardo Hausmann de Harvard. Él ha venido varias veces y tiene una visión bien crítica de los chilenos. Dice, Chile tiene alergia a todo lo que suena a política sectorial. Esto que tú hablabas, Gastón, de empezar a ver cómo nos diversificamos, nos sofisticamos, nos diferenciamos, tiene que ver con temas sectoriales, con política sectorial. Dice, el caso de Chile sorprende lo poco sofisticadas que son sus exportaciones, cobre, vino, forestal, pesca, de modo que el país no ha aprendido a hacer otras cosas. Hay economías que son mucho más ricas en recursos naturales y eso no les impide ser diferenciados y prósperos. Dice, aquí ya nos mató. Dice Chile, y todo eso es la prensa, y no sé cómo le fueron a pegar, es decir, Chile se parece mucho a California, yo creo que es un orgullo parecerse a California, dada su latitud, pero sin Silicon Valley ni Hollywood. Eso refleja carencia de la estrategia de desarrollo, no ha sido capaz de acumular los conocimientos para hacer otras cosas bien, ni siquiera en minería. O sea, con un 12% de pérdida de productividad al año, minería significa que en minería lo estamos haciendo bien. Y entonces, yo estaba en el Consejo de Innovación en el año 2008, perdón, era presidente del Consejo de Innovación, y el ministro de Hacienda nos tira un estudio de Hausmann sobre la economía chilena y sus capacidades de confluir a esa zona de los países desarrollados, donde se producen, aquí está la industria de maquinaria y de equipo, pero está el software, está el conocimiento, todos los sofisticados, los intangibles más valiosos. ¿Qué es lo que es este mapa? Bueno, este es un mapa euclidiano en que la distancia entre nodos, los nodos son industrias. Aquí está la pesca, la agricultura, la minería, la madera. Y la distancia simplemente refleja
la brecha de habilidades para pasar de una industria a la otra. Si uno sabe hacer minería y exportar concentrado, para llegar a producir bienes de capital para la minería, el salto es enorme. Y él lo ejemplifica como una selva donde hay monos que para poder diversificar la economía saltan de un árbol al otro. Pero si el árbol está muy lejos, el mono se cae. Lo que está manifestando que el riesgo de hacer un emprendimiento empresarial para saltar es tan alto porque no está la competencia. Y de otra manera está mostrando que las empresas no compiten solas. Requieren una base de conocimiento, de capital humano, etcétera, que es fundamental para y de competencia, que no son individuales, que son colectivas. Eso es lo que está detrás de esto. Y su conclusión es dramática, dice, ustedes son periféricos. Mire, acá están. Y hay que llegar a esta zona del bosque, que es donde están los recursos, la producción sofisticada de alto valor. Y además él dice que el exportar de alto valor es un proyector del crecimiento del PIB futuro. Y nos tiene unas regresiones que son súper robustas. Y Chile está por acá abajo, aquí. O sea, si usamos esto como un indicador de crecimiento futuro, afirmémonos en el asiento. Eso es lo que nos dice este señor. Entonces, complicado, ¿eh? ¿Y qué hicimos nosotros con ese informe? ¿Verdad? No, tratamos de desarrollar una estrategia para hacernos cargo del problema. Porque puede ser que más de lo mismo no sea suficiente. Es posible. Pero aquí hay unos estudios que han mostrado que Chile, y ahí está en rojo, siendo mejor de lo mismo, puede tener un potencial de crecimiento importante. Una cosa es exportar una uva al mercado europeo, y es una uva de Chile. Y otra cosa es exportar una uva con un vector de información al lado, en que en ese vector de información hay completa trazabilidad y hay la capacidad de entrar ahí mismo en un computador y obtener información relevante de una serie de aspectos que estuvieron e intervinieron en la producción de uva. Eso hoy día es valorado por el consumidor. Pero usted nos va a decir que es el mismo producto, una uva sin información, que con una uva con ese otro vector de información. Los uruguayos comprendieron el tema hace mucho tiempo y desarrollaron el programa más ambicioso de América Latina de trazabilidad de la carne. Y cuando uno va a un supermercado hasta puede conocer la vaca de la cual se está alimentando. Algunos dirán, uy, eso es tremendo, pero incluso pueden hacer eso. Y ustedes saben que la carne uruguaya se vende mucho mejor que la carne paraguaya. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque invirtieron en este vector de información. Eso es hacer mejor de lo mismo. Mucho mejor de lo mismo. Yo traté de hacer una empresa que se llamaba Traza Chile. La tuve que cerrar porque cuando hablé con los fruteros estaban más preocupados de que no hubiera transparencia entre el productor y el exportador. Y por lo tanto no vieron esta oportunidad de valor. Más bien lo vieron como una amenaza. Uno podría decir bajo capital social. Y hemos perdido muchos años de habernos anticipado en ese proceso. Pero hay expectativas, se puede hacer mejor de lo mismo, pero también se puede incorporar fuertemente el ámbito de los servicios. Aquí aparece Chile con un crecimiento del sector servicio muy destacable. Hoy día en términos de exportaciones tenemos un nivel de exportación de servicios similar al de Australia. Y eso es interesante. Entonces, ojo que además el sector servicio, yo les mostré que aparecía con aumentos sistemáticos de la productividad, sin deterioro, sin declinación. Entonces aquí se abre un tema muy interesante en el sector servicio. Pero la pregunta es, ¿sector servicio para qué? ¿En qué ámbito? ¿Los bienes de consumo? Puede ser. Pero hay un límite lo que yo puedo hacer con los smartphones, ¿no es cierto? Y insertarme en eso, ¿cuánto empleo voy a generar? Obviamente hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, aumenta la eficiencia. Pero hay todo un mundo que es cómo yo me vinculo a estos clústeres de recursos naturales para hacerlos muchísimo más productivos y genero fenómenos distintos. La OECD nos planteaba que no teníamos que renegar de nuestros recursos naturales.
porque lo que tenemos que hacer es vincularnos a la actividad exportadora de recursos naturales a través de servicios sofisticados y usar eso como un trampolín para generar un proceso de transformación de la economía chilena. Eso es lo que nos dice un informe formal de la OECD sobre nuestra estrategia de innovación. ¿Y cómo uno hace esto? ¿Cómo uno puede meterse en un clúster como la minería, por ejemplo, y empieza a ver cómo inserto empresas de servicio? Hoy día el gran desafío de la minería es la minería subterránea. ¿Cómo a partir del desafío de la minería subterránea, donde lo que viene es la automatización, el control, la robótica, los sensores de todo tipo, etc.? Esa es la tecnología, es la microelectrónica, la mecatrónica, todo eso. ¿Cómo aprovecho que acá en Chile tengo la demanda más sofisticada del mundo en esa materia para transformar a Chile en un líder mundial en mecatrónica, por ejemplo? Algunos dirían que este tipo es hereje. ¿Cómo se le ocurre estar pensando en política industrial? Esto es una política industrial moderna y no estoy hablando de protección, sino cómo genero capital social entre las empresas mineras, las universidades y las pocas empresas, y hacemos mucho más para aprovechar este desafío de crear un spin-out de alto nivel tecnológico para Chile. Hay algunas empresas incipientes que yo conozco que están en este negocio. Una herramienta es trabajar en conjunto desde la perspectiva del mercado, lo que se llama el road mapping tecnológico, donde uno parte del mercado, define los productos y servicios y va generando los requerimientos en términos tecnológicos y después las hojas de ruta conjuntas que hay que emprender entre proveedores y empresas grandes y universidades para cerrar las brechas y poder resolver los desafíos que hay en ese ámbito. Países desarrollados fueron pioneros como Canadá, Trade Industry Canada, en generar road mapping. Y entonces ellos tienen esta visión. ¿A qué les ayuda el road mapping colectivo que hacen grupos de empresas? Bueno, les ayuda a predecir las necesidades tecnológicas que demanda el mercado del futuro. Les define el roadmap de la industria para competir exitosamente. Permite hacer contract research, tomar las decisiones de investigación y desarrollo colectiva y orientar a las universidades que no hagan lo que se les ocurra a las universidades, no lo que necesita el sector productivo. Genera colaboración, capital social en torno a generar nueva innovación y nuevo conocimiento relevante para cumplir estos desafíos que nos plantea el mercado. Esto es muy interesante. Yo estoy haciendo esto hoy día, tratando de implantarlo en Bulgaria y en Polonia, porque soy asesor de la OECD en esa materia, perdón, del Banco Mundial, y estamos tratando de armar la estructura de poder hacer esto a nivel de las empresas. Lo hicimos incipientemente en Colombia, se creó una institución que se llama Impulsa, y hoy día están trabajando bottom-up en ese ámbito. Se puede.